simulación. Bien, ¿están viendo la pantalla y me escuchan bien antes de iniciar? Sí, profe. Bien, la idea pues de esta sesión de hoy es mostrarles la resolución de unos 3 ejercicios que tengo aquí, que son balances con reacción, para que por lo menos terminemos esa primera parte de esta unidad en donde veremos balances que implican reacciones químicas. Y como les había anticipado, ya a partir de mañana veríamos los balances que implican reacciones de combustión. Eso implica pues que ya casi estamos cerca del final de la unidad 2 con las implicaciones del caso, ¿no? Bien, este ejercicio que está aquí en la pantalla es el ejercicio que aparece en la... Estoy también en la pantalla completa, es que aquí me parece como si se hubiera congelado un poquito. ¿Sí la ven bien? Sí, profe. Ah, bueno. Voy a parar también si está. Bueno, este es el tercer ejercicio de esa hoja que les había dado la última clase para que planteáramos balances, sobre todo elementales, ¿no? Yo pensaría pues que la resolución de este ejercicio también les puede ayudar un poco en el que está propuesto como tarea, que es el ejercicio 1 de esa misma serie de ejercicios. Bien, básicamente la información de este ejercicio está planteada en un diagrama de bloques, como está allí, con un diagrama de flujo completo. Y la información nos dice que hay producción de 10 toneladas por día de fosfato de sodio sólido, como está aquí en la figura. O sea que el problema nos plantea, pues, que la base de cálculo está a la salida, ¿no? Son 10 toneladas por día del producto que está aquí abajo. Entonces, ahorita pues vamos a leer un poco más el enunciado y luego comenzaremos a asignar las cantidades y la información que está allí, que básicamente está completamente definida en el diagrama. Entonces nos dicen que hay que calcular la masa de carbonato de sodio y agua, que pueden observar que ingresa aquí al tanque de mezclado. Y también por acá se ingresa una solución de ácido fosfórico al 70% y también una solución de hidróxido de sodio al 15% aquí a este segundo neutralizador. Aquí hay un producto que es CO2. Estos dos neutralizadores dan lugares a un par de reacciones que están abajo. Y esto llega a un cristalizador. Recuerden que el cristalizador básicamente lo que tiene como propósito es producir cristales por eh, superar la capacidad de la solubilidad de la solución, tal vez bajando la temperatura o algo así. Luego se remueve el agua, tal vez para terminar de recuperar el producto. Y aquí al final el producto tiene la composición que está allí dada, ¿no? Bien, las reacciones nos están dando qué sucede en el primer neutralizador. El carbonato reacciona con ácido para producir fosfato monoácido de sodio o fosfato dibásico de sodio, pues que es la forma pues, de mencionarlo. CO2 y agua. Recuerden que en algún ejercicio por allá atrás vimos que esto producía ácido carbónico, pero el ácido carbónico realmente no es muy estable en solución y se descompone en CO2 y agua. De ahí pues que en el primer neutralizador, como lo muestra la figura, por acá salga CO2. ¿Sí? Es producto precisamente de ese desprendimiento de CO2 acá. Entonces, como pueden ver, el producto del primer neutralizador, que es este, pasa al segundo neutralizador y en el segundo neutralizador es donde se ingresa el hidróxido. Aquí el fosfato reacciona con el hidróxido y produce fosfato de sodio y agua, ¿no? Y aquí también, aparte del ácido fosfórico de la primera reacción, reacciona también con el hidróxido para producir este también y agua, ¿no? Hay algo pues importante aquí que resalta la información y es que al primer neutralizador ingresa ácido fosfórico como pueden ver, ¿no? Reacciona una parte, pero debe quedar algo en la corriente para que reaccione en el segundo neutralizador.
Pues aquí nos están diciendo que el exceso de ácido que ingresa el primer neutralizador es el que reacciona en este segundo neutralizador. Esta segunda, o más bien sí, la tercera reacción total o la segunda reacción del segundo neutralizador. Entonces, aquí nos dicen también en la información que el ácido ingresa con un 10% de exceso respecto de la reacción que hay acá. Entonces, fijándonos en solamente el diagrama, hay que preguntarnos pues algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, en el primer tanque pues simplemente hay un mezclado, de manera que el carbonato cuando se mezcla con el agua produce una solución al 15%. Recuerden, 15% significa que aquí hay 15 kilogramos o 15 gramos de carbonato por cada 100 de solución. O sea que si son 15 kilogramos, los otros 85 serían de agua, ¿no? Pues para completar el 100%. Esto significa que el ácido ingresa con agua también, ¿no? Un 70% de esa solución que ingresa es ácido, el resto será agua. Y este 10% en exceso nos dice que el ácido que llega acá está en exceso con respecto a la reacción que se produce acá. Por lo tanto, aquí saldrán no solamente los productos de la reacción, sino que sale algo de ácido fosfórico para el segundo neutralizador, que es lo que nos plantea pues la reacción acá. Este ácido es el que sobró de la primera reacción. Bien, con base en las cantidades de productos o de sustancias que salen aquí, les pregunto, ¿el ácido fosfórico se gasta o queda al final del proceso? Y aquí va a ser muy importante que ustedes estén participando porque yo quiero que sigamos la forma de abordar estos ejercicios. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿el ácido fosfórico que ingresa se gasta completamente o queda algo de ácido al final del proceso? Bueno, aquí voy a estar hasta que ustedes decidan responder. Profe, el ácido no terminaría de reaccionar en el segundo neutralizador, ¿Y qué evidencia hay de eso? que no sale en el producto. ¿Sí? En el producto, observen, no hay ácido fosfórico. Significa que todo el ácido que entra por acá o se gasta en el primer neutralizador o se gasta en el segundo. Es decir, una parte se gasta en el primer neutralizador y la otra parte se gasta en el segundo neutralizador, ¿cierto? Bueno, en cuanto a los otros dos reactivos, por ejemplo, la reacción en la que se involucra el carbonato de sodio, ¿esa reacción es completa o es incompleta? Es completa, profe. ¿Y por qué? Porque pues no sale en los productos tampoco. No sale en los productos. O sea que diríamos que el reactivo límite ahí en el caso es el carbonato de sodio, ¿no? Porque observen que en los productos no hay carbonato de sodio. Otro reactivo es este, ¿cierto? Pero pues no sale ácido fosfórico porque una parte se gasta aquí y la otra acá. ¿Y qué pasa con el otro reactivo que es el hidróxido de sodio? ¿Se gasta completo o entra más del que se necesita? Entra más del que necesita. Sí, y la razón está en que observen siempre los productos, observen que aquí sale hidróxido de sodio. Significa que aquí se ingresa no solo el que reacciona, sino que hay una parte que sobra. Bien, entonces como nos piden que hagamos pues el balance y calculemos unas masas que diariamente, porque aquí nos dicen que esto son 10 toneladas por día. O sea que, ¿cuál sería una base de cálculo adecuada para iniciar? Recuerden que la base de cálculo puede ser una masa o puede ser un tiempo, ¿no? Este es un flujo continuo. Entonces, ¿qué escogerían como base de cálculo?
Un día. Un día. ¿sí? Entonces sería un día. Y un día significa, o el resultado de esto es que son 10 toneladas de producto en un día. O sea, pues si queremos trabajar más fácil en kilogramos, son 10.000 kilogramos del producto, es decir, 10.000 kilogramos aquí a la salida. ¿Sí? Entonces, al tomar esa base de cálculo de 10.000 kilogramos, o más bien un día, que significa que hay 10.000 kilogramos de este producto, pues todas estas masas o esos porcentajes se convertirían en, en masas, ¿no? 64% de 10.000, eso es 6.400 kilogramos. El 1% de 10.000 son 100 kilogramos. Y el 35% de 10.000 son 3.500 kilogramos. Entonces, esa es el resultado de haber escogido como base de cálculo un día. Entonces, al hacerlo, un día hay 10.000 toneladas de este producto, que son 10.000 kilogramos del producto. Yo creo que es mejor poner producto porque por ahí tenemos fósforo, entonces no quiero que aparezca por ahí esa P y que nos confundamos con que sea, no es de producto, ¿no? Y el 64, 1 y 35% son respectivamente estas masas. Bien, como no conocemos el rendimiento de la reacción ni conocemos la cantidad de alguno de los reactivos, sino que lo que conocemos son los productos, pues hay algo que podemos ir analizando a ver cuál será el enfoque pues para resolver ese balance, ¿no? Por ejemplo, si tomáramos este como un producto para calcular alguna cosa en alguna reacción, observen que el fosfato de sodio se produce tanto en esta reacción como en esta reacción. O sea que esos 6.400 fueron producidos acá, o más bien en los dos, ¿cierto? Entonces, si no sabemos cuánto por cada uno, pues sería imposible determinar cuánto de cada uno de estos, por ejemplo, cuánto de este que vino de este que vino de este, o cuánto hidróxido se gastó acá porque no sabemos la cantidad de acá a acá. O sea que no podemos usar, al menos fácilmente, porque sí podríamos hacer algún tipo de relaciones, pero no serían tan sencillas, la cantidad de fosfato para calcular, por ejemplo, de dónde vino, cuánto se gastó de carbonato, etcétera. Entonces, cuando ese es el caso, recuerden que el balance elemental, el balance por átomos, nos permite encontrar cosas sin necesidad de usar la estequiometría, porque recuerden que los balances elementales siempre la masa total de los átomos que entran es igual a la masa total del átomo que sale, porque recuerden que los átomos no se producen ni se consumen durante las reacciones o los procesos. Entonces, toda la masa de sodio, de oxígeno, de hidrógeno, lo que sea que entra es igual a la masa que sale. Ahí no habrá pues términos de consumo y de producción. Bien, entonces fijémonos por favor en cómo tratar de definir cuál balance elemental sería el más adecuado. Pues, por ejemplo, lo que tenemos conocido hasta este momento es la masa del producto, o sea que conocemos la masa de este y de este. Si hiciéramos un balance de sodio, pues podemos saber el sodio que sale, ¿no? Porque sería pues simplemente sodio que sale por acá y sodio que sale por acá, ¿no? Pero el sodio ingresa por acá y también ingresa por acá. Si hiciéramos balance de sodio, realmente tendríamos dos incógnitas. ¿Cuánta solución de hidróxido y cuánta solución o cuánta masa de carbonato acá? Ya que un balance de sodio no es una buena idea. Como siempre, o bueno, casi siempre, un balance de oxígeno, por ejemplo, pues tampoco sería una buena idea, porque sí, podemos calcular el oxígeno total que sale acá, pero no sabemos cuánto oxígeno sale por acá ni cuánto oxígeno sale por acá. Entonces sería pues un poquito complejo, ¿no? Si tratáramos de hacer un balance de carbono, pues el carbono entra todo por acá y todo sale por acá y no conocemos ni esta corriente ni esta corriente, o sea que el balance de carbono tampoco es una buena idea. Entonces, si nos fijamos, hemos ido descartando el sodio, el oxígeno y miremos a ver qué pasaría con el hidrógeno. Hidrógeno ingresaría por acá, que no conocemos cuánto,
Ingresa por acá que no conocemos cuánto, ingresa por acá que no conocemos cuánto y de hecho se nos va por acá también, no solo por acá. O sea, ni de sodio, ni de oxígeno, ni de hidrógeno es una buena idea. ¿Qué elemento nos queda? El fósforo. El fósforo. ¿Y el fósforo entra solo por una parte o no? ¿Solamente hay un reactivo que tenga fósforo? Según lo que pueden analizar ahí. Porque bueno, por descarte es el que quedó, pero ¿nos serviría hacer balance de fósforo para algo? Profe, sí, porque solamente entra por el primer neutralizador y saldría en el producto. Exacto, o sea que nos permitiría calcular el ácido fosfórico acá. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un balance de fósforo y recuerden que el balance es simplemente fósforo que entra es igual al fósforo que sale, ¿no? Entonces vamos a iniciar por ahí. Vamos a hacer un balance de fósforo. Bueno, y el objetivo del balance es encontrar el ácido fosfórico. ¿Sí? Bien, entonces sabemos pues que el balance elemental dice que la masa de fósforo que entra es igual a la masa de fósforo que sale, ¿no? ¿Por dónde entra el fósforo? Pues entra únicamente por aquí. Yo creo que lo más conveniente es que como el fósforo puro es el que participa en esta reacción, pues vamos a calcularlo como simplemente masa de ácido fosfórico puro, ¿no? Y ahorita, pues como tenemos que calcular la solución al 70%, simplemente haríamos la conversión. Entonces, o sea, este sería una masa del ácido fosfórico puro, ¿no? Ya después tendríamos en cuenta lo del 70%. Entonces aquí tendríamos que multiplicar por las masas atómicas, ¿no? Hay solamente, bueno, esa masa estaría medida en lo que sea, en gramos o en kilogramos, ¿no? Entonces necesitaríamos la masa molar del ácido fosfórico. Eh, Alguien por ahí que calcule la masa molar del ácido fosfórico y la del fósforo, ¿no? Necesitamos la del fósforo sólido. Tanto que ustedes me digan cuánto es la masa molecular del fósforo y del ácido, pero atómica del fósforo y molecular del ácido fosfórico. Por ahí la del ácido es de 97.994. Kilogramos de ácido fosfórico y el fósforo es algo como 3097, creo. Sí, Sí, profe. Bueno, eso serían kilogramos de ácido fosfórico y arriba kilogramos de fósforo. Recuerden que si este compuesto tuviera un subíndice acá de 2 o lo que sea, se multiplicaría aquí arriba, ¿no? Pero es un 1, ¿no? Una sola molécula de ácido fosfórico tiene un átomo de fósforo o una mol de ácido fosfórico tiene una mol de átomo de fósforo. Entonces, por eso aquí no se multiplica por nada. Eso nos daría el fósforo que entra, ¿no? Y esto debe ser igual al fósforo que sale. Y el fósforo que sale en este compuesto, ¿sí? Que tiene esta masa, ¿no? Entonces serían 6400 kilogramos de Na3PO4. Y aquí también hacemos uso de esto, ¿no? Aquí ya necesitaríamos la masa molar del fosfato de sodio, ¿no? Y acá arriba, pues nuevamente, por una mol de átomos de sodio, que es 3097 kilogramos de fósforo. Entonces nos faltaría la masa molar del fosfato de sodio, ¿no? ¿Cuánto les daría eso? 163.94. ¿Alguien verifica esa cantidad? Pues no es que desconfíe, pero es que después de 40 minutos de ejercicio y que tengamos una masa molar mala, eso no estaría divertido. Sí.
Listo. Entonces, de aquí vamos a despejar esta, ¿no? La masa de ácido fosfórico. Entonces, la masa de ácido fosfórico sería, bueno, y ahí podemos ver que como estos son iguales, pues estos se cancelan, ¿no? O sea que eso sería 6400 sobre 163,94 y multiplicado por 97,994. Y ahí tendríamos ese resultado, ¿no? Y aquí simplemente este quedó, 6400 sobre 163,94. Y este denominador pasa a multiplicar y ahí tendríamos esto, ¿no? Y pues el resultado estaría en kilogramos, porque esto está en kilogramos, ¿no? ¿Cuánto les da eso? Profe, ¿cómo cuál? ¿Cuánto? Profe, a mí me dio 3825,56. 56. A mí Sí. también. Estos son kilogramos de ácido, ¿no? O sea, ese es el ácido, pero este ácido es puro, ¿no? No al 90 perdón, al 70%, que es como nos piden allá. De hecho, pues ahora podríamos dar respuesta directamente a la pregunta B, ¿no? Ya tenemos la masa de ácido, pero no al 70, sería simplemente hacer la conversión al 70%, pero yo creo que al final más bien organizamos todas las respuestas. Por ahora, pues si tenemos el ácido fosfórico, que lo acabamos de calcular, recuerden que ese ácido no todo reacciona acá. O sea que yo no puedo ir y tomar la masa que nos acaba de dar y decir cuánto, por ejemplo, de esto se necesita y cuánto de esto se produce y todo lo demás, ¿no? Porque, según la información, ese ácido está 10% en exceso de esta reacción, ¿sí? Porque el resto del ácido que no reacciona acá en el segundo neutralizador. Entonces aquí quiero que estén muy atentos para que hagamos esa relación entre el ácido en exceso y todo eso. Es decir, este es ácido puro, sí, pero adicionalmente voy aquí a marcarlo con rojo. Este ya tiene el exceso, que es del 10%. ¿Sí? O sea, ese ya tiene ese exceso. Es decir, que este es el que, como habíamos llamado antes, se llama el suministrado o el que entra, ¿no? Este es el suministrado. Y aquí pues quiero tomarme pues un momento para que podamos analizar qué significa eso, ¿no? Entonces yo voy a arrancar por cómo calculamos un porcentaje de exceso. El porcentaje de exceso, recuerden, que se calcula como la masa de exceso sobre la masa teórica necesaria para la reacción y pues multiplicado por 100. Y que lo que se suministra, lo suministrado, es igual a la masa en exceso más la masa teórica que se necesita para la reacción. ¿Sí? Entonces, a lo que quiero llegar es cómo calcular el exceso o la masa de exceso y la masa teórica, alguna de las dos, si sabemos cuánto es lo suministrado. Es decir, sabemos que lo suministrado son estos, 3825,56 es esto,
pero esa masa ya tiene el exceso y la parte teórica. Recuerden que la teórica específicamente para la reacción está representada mediante la ecuación 1. Entonces creo que pues es conveniente que rotulemos estas reacciones como la ecuación para la reacción 1, la ecuación para la reacción 2 y la ecuación para la reacción 3. Entonces, ese exceso del 10% es con respecto a lo que se necesita en esta primera reacción, R1. Entonces, por eso digo acá abajo que es la masa teórica que se necesita para R1. Y el exceso, pues ya vimos que según lo que nos da el diagrama, el exceso es el que reacciona en R2. Entonces, tenemos que saber de estos 3.825,56 kilogramos, cuánto va para la reacción 1 y cuánto va para la reacción 2. Y eso está directamente relacionado con este 10% de exceso. Solamente pues que yo podría hacer una relación directa, pero quiero mostrarles cómo se calcularía cuánto de eso suministrado es exceso y cuánto es la teoría, la masa teórica. Bien, entonces, sí, Una dale, pregunta, dale. Sí. ¿el exceso, ¿El exceso qué? dónde? No entendí lo del exceso. Sí, esta masa es la masa total de 3.820. Yo lo memorizo, 3.800. Voy a colocarlo aquí. Voy a ir colocando pues lo que hemos ido hallando. Es solo ácido, no hay solución, es de 3.825,56 kilogramos. Esa es la masa que acabamos de encontrar, ¿cierto? Es el ácido que entra, todo el ácido que entra al proceso, pero ácido puro, no solución, solo ácido. Entonces, si nos fijamos en en las tres reacciones, ácido fosfórico reacciona aquí y también reacciona aquí. Entonces, esos 3.825, una parte se debe ir por acá y otra parte se va por acá. Porque sabemos que al final no sale ácido fosfórico, significa que se gastó por acá y se gastó por acá. Entonces, lo que necesitamos determinar es en qué relación está el ácido acá y acá. De hecho, hay información al respecto. Nos dicen que para el primer neutralizador, el ácido está en 10% en exceso. Es decir, que esa masa que acabamos de hallar contiene lo que se necesita acá y lo que sobra para la segunda parte. Es decir, que es igual a la masa que reacciona aquí más la masa que reacciona acá. Entonces, lo que reacciona acá es el 10% de lo que reacciona acá. Eso es lo que nos dicen. Es decir, o la otra forma de analizarlo es que si fueran 100 kilogramos que reaccionan acá, aquí se están suministrando 110. 100 reaccionan acá y los otros 10 por acá, ¿cierto? Sería algo como eso. Entonces, tal vez por eso podríamos hacer una relación un poco más directa, pero pues yo estoy haciendo aquí una cosa de despejar y bueno, no sé si resulta más sencillo, pero también podemos usar lo que acabo de decirles para una correlación más directa. Pero es eso, ¿no? Significa que estos 3.825, como digo acá en este letrero, ya tiene el exceso del 10%. Es decir, este podemos decir que es el que reacciona en la reacción 1 más el que reacciona en la reacción 3. Entonces, la tarea siguiente es ver cuánto se va por R1 y el resto se irá por R3. No sé si ya fue más claro. Sí, sí, profe, gracias. Listo. Bien, entonces, a ver, yo sigo aquí con mi enredo de despejar cosas, aunque con lo que acabo de decir, pues se me acaba de ocurrir que es más fácil hacer una relación directa, ¿no? Bien, la masa de exceso de acá. De acá la masa de exceso, que no sé qué acabo de hacer, se despejaría y sería el porcentaje de exceso sobre 100 por la masa teórica. Es decir, solamente el exceso sería la masa teórica por el porcentaje de exceso sobre 100. Despejando de acá, ¿no? La masa de exceso y reemplazando acá. Paso esto a multiplicar y el 100 a dividir. Entonces queda la masa teórica por el porcentaje de exceso sobre 100. Solamente la masa de exceso. Más, y pues teníamos acá la masa teórica, ¿no? Entonces aquí como pueden ver esto se puede factorizar, la masa teórica será porcentaje de exceso sobre 100 más 1, ¿no? Pues ahí factoricé esto, ¿no?
Y eso es igual a la masa suministrada. Y de acá podemos ver que la masa teórica es simplemente la suministrada sobre, creo que me estoy quedando como sin espacio acá ya, la suministrada sobre el porcentaje de exceso sobre 100 más 1. Y así podríamos calcular, porque conocemos esto, ¿no? Conocemos la masa suministrada, que es esta, 3825. Porcentaje de exceso es 10 sobre esto más 1 y ya, nos daría. ¿Sí? Entonces, voy a calcularlo de esta forma. Vieron que fue solo despejar una ecuación en la otra, que eran ecuaciones sencillas. Eso sería 3285.56 sobre porcentaje de exceso, que es de 10 sobre 100 más 1. ¿Y eso cuánto les daría? Entonces yo cambio aquí la forma de ver esto para que podamos ver las dos páginas. Profe, dale dos, por fin. Un momentico, sí, ya voy. Necesito ver las dos páginas al tiempo y esto tiene activado esto. Así. ¿Ya sí se ve mejor? Bueno, completo, ¿no? Creo que era esto. Profe, es 3825, no 3285. Ah, un poquito la dislexia, perdón. 3825.56. Sí, sí. ¿Por qué este 1? Pues la masa teórica es factor común. Aquí es la masa teórica que está multiplicando esto y la masa teórica está aquí. O sea, al factorizar la masa teórica queda esto más 1, ¿no? ¿Dónde estaba esto, no? Porque si yo multiplico esto por esto me da esto y esto por esto me da esto. ¿Sí? ¿Ya está bien? ¿Y cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? Puede que si puede ampliar un poquitico eso, gracias. ¿Sí? Listo, sí. Profe, a mí me dio 3477,78. 3477,78 78. kilogramos. Y esto es ácido fosfórico, que es el que se va por la reacción 1. El resto, y cuando me refiero al resto es que lo que entra son 3825.56. Y según lo que acabamos de hacer con respecto al exceso, de esos 3825, 3477 se van para reaccionar con R1 y el resto, es decir, la diferencia entre esto y esto, es lo que se iría para R2. Bien, validan ese resultado y también el procedimiento. Igual ya les voy a mostrar una forma tal vez más simple, ya pues, puedo pensar una forma más simple de mostrarles cómo calcular ese 3477. Profe, qué pena, es que Sí. no me quedó claro. ¿Esto es el exceso y lo que reacciona en R1? ¿O Eh, solamente lo que reacciona? Lo que acabamos de calcular. Sí. No, lo que acabamos de calcular, si usted se fija en las magnitudes, este es 3800 y este es 3400. Ese es el total que entra para reaccionar en las dos, en R1 y en R3. Lo que acabamos de calcular es lo que se va solo para R1. El resto, porque claro, este es mayor que este, es lo que se va por R3. ¿Sí? Y este paso pues es vital pues para el resto de los cálculos. Entonces es necesario pues que esto haya quedado claro.
Pero R3 no es solamente el 10% o no tiene nada que ver. Claro, es más, saquemos el 10% de esto. ¿Cuánto da el 10% de esto? El 10% de esto pues da 3.382.556. ¿Sí? Y si usted resta 3.825 menos esto, tiene que dar lo mismo. ¿Sí le da o no? Ah, no, perdón. No al 10% porque es con respecto al anterior. No, es más bien al contrario. Profe, pues no da. Es más bien de esta forma. Permítanme un momento que no es el 10% de esto. A ver, tercer intento por borrar esto. Si a esto le sacamos el 10%, ¿cuánto da? 347.778. Y si sumamos estos dos, esto y esto, si no se me cae el de arriba. Es eso. ¿Sí? Si sumamos 3.477,78 Sí, profe, sí. más esto, nos da esto de acá arriba. Bueno, esto fue despejando una cosa ahí que creo que tal vez no fue muy claro, pero quiero usar este espacio nuevo para tal vez tratar de aclarar esto. A ver. 3.800, si no quiero volver a cometer el error, ¿desde qué? 3.800, me perdí. 25.56 kilogramos de ácido fosfórico tienen dos destinos. Una parte se va a reaccionar con R1 y la otra parte en la reacción 3. ¿Sí? Me dicen que esta para reacción 1 está en 10% de exceso. Es decir, que si yo tuviera 100 kilogramos, o más bien, si aquí tuviera 100 kilogramos, ¿cuánto le reaccionaría en R3? Si fueran 10 kilogramos, 100 kilogramos, perdón. Esto es lo que reacciona, ¿cierto? Y esto se suministra más el exceso. El exceso es del 10%. ¿Cuánto es el 10% de 100? 10 10. ¿Y esos 10 dónde reaccionarían? en la reacción 2. En la reacción 3, ¿cierto? Entonces, así está, ¿no? Por cada 100 kilogramos que reaccionan en R1, el 10% de eso, que son 10, reacciona en R3. Significa que ¿cuánto se suministra? ¿Cuánto se debe suministrar? Para que 100 vayan a R1 y 10 vayan a R3. 110. 110. Bueno, y este se calculó porque es el 10% de lo que reacciona en R1, que es precisamente lo que hemos llamado el exceso. Entonces, esta es la proporción. Si fueran 110 kilogramos suministrados, 100 se van por acá y 10 se van por acá. Entonces, yo diría que es más fácil utilizar esa proporción que tal vez todo lo que acabamos de hacer anteriormente. Entonces, ¿qué diría? Estos son kilogramos suministrados. Yo quiero saber cuánto se va a reaccionar por R1, ¿qué hago? ¿Arriba qué pongo? Estoy usando todo esto que hay acá. ¿Arriba qué pondrían? Si quiero calcular cuánto se va por R1. Voy a usar una proporción entre estas tres cosas.
¿Qué debe ir acá arriba? Miren, yo necesito, como ustedes saben, que acá abajo aparezcan kilogramos suministrados y aquí arriba kilogramos que reaccionan en R1. Entonces, ¿cuáles serían los números? Arriba, ¿qué pongo? 100, 100 kilogramos que van para R1 por cada cuántos suministrados. 110, Por cada 110. Y ese resultado, pues nos debe dar lo mismo de ahora, ¿no? 3.477, no me acuerdo, 78. ¿Sí? No sé si es más claro así o así. Ya ustedes escogen. Yo diría pues que de pronto por esta forma es más fácil. Sí, ya, sí, claro, y claro. Listo. Y si fuéramos a calcular lo que se va por R3, yo volvería aquí. 3.825.56 kilogramos suministrados totales, ¿no? Y por cada 110 kilogramos suministrados, ¿cuánto es el exceso? Es decir, lo que se va por R3. 10. Y eso pues les debe dar como el 10% de lo de arriba, o sea, 347,778 kilogramos. ¿Está bien? ¿Ya está esto mejor? Supongo que no, ¿qué? Porque no me dicen nada. De nuevo, insisto, ¿esto fue claro o necesitamos revisarlo más? Déjenos copiar un momento, por favor. Entonces lo que buscamos es estos kilogramos suministrados se cancelaran y nos da los kilogramos para participar en R1 y para participar en R3. Entonces, esto que acabo de hacer acá, este cuadrito me dice que esos 3.825.56 se dividen de manera que para R1 van 3.477.78 kilogramos y para R3 van 347.778 kilogramos. Entonces, si ustedes suman estos dos, tiene que dar 3.825. Bueno, yo diría que este es el paso más crítico
de la resolución de este ejercicio. De nuevo, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Seguro? A ver, ¿quién más no escucho por ahí? Un chat por ahí, a ver qué dicen. Sí, Jonathan te pregunta que si eso terminaría en el segundo. Creo que eso fue hace rato ya. Apenas estoy leyendo el chat. Bueno. ¿Quién está levantando la mano? Daina. Ya, qué bien. Bueno, ustedes me distraen aquí con las manitos arriba, porque es que, bueno, parece ser que sí se puede, acá a veces se congela esa pantalla. Bien, entonces voy a hacer un resumen de lo que hasta ahora llevamos. Hicimos un balance de fósforo para encontrar el ácido fosfórico, porque todo el ácido fosfórico que salió por acá, en este producto o en este compuesto del producto, todo venía solamente del ácido fosfórico. Entonces, con el balance del fósforo que tenía esta forma, nos dio esta masa de ácido fosfórico puro. Pero esta masa contiene lo que reacciona en R1 más 10% de más, que es lo que va a reaccionar en R3. Entonces, esto es lo que reacciona en R1 más el 10% de eso mismo, que sumado nos da 3825. Entonces, aquí pues lo hice utilizando la definición del exceso, pero aquí lo hice haciendo una proporción. Por cada 100 que reaccionan por R1, el exceso, que es el 10%, y el 10% de 100 es 10, reaccionaría por R3. O sea que en total habría que suministrar 110, pero no se están suministrando 110, se están suministrando 3825. O sea que utilizando esas proporciones, por cada 110 suministrados, 100 van para R1, entonces 3825 por esa proporción nos da cuánto iría por R1 y lo mismo, pero con 10 arriba nos da cuánto va por R3. Y si sumamos esto con cuidado, al sumar estos dos, nos da 3825.56 kilogramos suministrados totales repartidos de esa forma. Entonces, al hacerlo aquí ya tenemos la forma de encontrar todo lo que esté relacionado con R1 y todo lo que esté relacionado con R3. Si nos fijamos en las ecuaciones, si usamos esa masa en R1, ¿y cómo sé que esta reacción es completa? Porque recuerden que no sobra nada de carbonato. ¿Dónde? Pues aquí no hay carbonato. De hecho, todo el carbono se pierde por acá. Significa que todo el carbonato de sodio reacciona para dar CO2 completamente. Entonces, ya con ese ácido fosfórico obtenido, ya sabemos cuánto va por acá y cuánto va por acá. Podríamos, por ejemplo, calcular cuánto de este se necesita o se consumió, cuánto de este se produjo. Y si sabemos cuánto de este se produjo, observen que este es el que se produce en la segunda reacción. Entonces podríamos saber todo lo de la reacción 2. Es decir, este nos permite conocer tanto esta masa como esta masa. Y con esta masa ya conocemos toda la reacción 2. Y como también conocemos lo de esto, también tenemos toda la reacción 3. Es decir, que en general esas masas de ácido para cada una de estas cosas, de estas dos reacciones, nos van a permitir calcular todo lo involucrado en R1 y esto, bueno, en R1 y en R2, ¿no? Porque todo el producto de R1 se va para la reacción 2 y todo lo relacionado con R3. Entonces, hasta acá, ¿cómo vamos con las preguntas? De las masas que nos piden, que son la masa de carbonato y de agua, no hemos calculado nada. Solo tenemos la masa de ácido fosfórico puro, nos faltaría esto, ¿no? Y nos falta la masa de hidróxido. Entonces, vamos a comenzar con esta, ¿no? Vamos a dar respuesta a esto. ¿Cuánta masa de carbonato? ¿Cómo calcularíamos la masa de carbonato? A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Cuánto carbonato se necesita de sodio? Por ahí sí se podría utilizar, pues como tal ya la estequiometría, no. Si ya se sabe Sí, cuánto entraba.
de cuál reactivo, de cuál producto conocemos la estequiometría? Bueno, conocemos la estequiometría de toda la ecuación, pero ¿cuál de esos 5 compuestos involucrados en esa reacción ya tenemos? El del ácido fosfórico. El del ácido fosfórico. Entonces, vamos a calcular en R1 la masa de carbonato de sodio en R1 con el ácido fosfórico. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuánto ácido fosfórico se va por ahí? 3.477,78 kilogramos de ácido fosfórico. Y según la ecuación, la reacción es de 1 mol de ácido con 1 mol de carbonato. Entonces 1 mol de ácido, ¿cuánto era? 97,994. Quiero subir por allá para no marearlos de estar subiendo y bajando. ¿Sí? Esa es la masa molar del ácido fosfórico. A ver si es esa. Por aquí atrás la usamos. 97,994. Sí, aquí está. Bien, y esto produce, perdón, es necesaria reaccionar 1 mol de ácido con 1 mol de carbonato de sodio. Y 1 mol de carbonato de sodio son como 106, pero exactamente cuánto les daría. Necesitamos la masa de carbonato de sodio. $105.99. 105,99. Y esto nos daría los kilogramos de carbonato de sodio. ¿Cuántos? Profe, 3.761,55. 2.761,55, ¿sí? Sí. Bueno, entonces esa es la masa de carbonato, ¿no? Todo ese carbonato se gasta en esa reacción, es decir, no sobra ni hace falta tampoco, ¿no? Entonces, yo voy a hacer aquí pues un dibujito. Aquí tenemos un tanque de mezcla y según ese dibujo al tanque de mezcla ingresa este e ingresa agua, ¿no? De manera que al final tenemos una solución al 15% carbonato. Y ya sabemos que en esa solución, ¿cuánto carbonato hay? 3.761,55 kilogramos. Entonces nos faltaría calcular cuánta agua hay para que al mezclarse este con este, pues nos dé el 15%, ¿no? Aquí esta masa es de 3.761,55 kilogramos. Entonces nos falta calcular cuánta agua se necesita para eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significa este 15% en proporción? Que si fueran Que 100, sería por cada 100 kilogramos de la solución, ¿cuánto carbonato hay?
15. 15. ¿Y cuánto de agua? ¿Qué hace falta para completar? 100, ¿no? 85, profe. 35 kilogramos. Entonces, esta ya es la respuesta, la mitad de la respuesta A, ¿no? Esa es la masa de carbonato. Y necesitamos calcular la masa de agua, ¿no? Pues la masa de agua, pero esa, ¿no? La que ingresa al tanque sería a partir de esto. 3.761.55 kilogramos de carbonato. ¿Y cómo usamos esa proporción que tengo allá arriba en rojo? Esto. ¿Qué iría abajo? Y este tipo de relaciones son las que les han dado dificultad. ¿Qué pongo abajo? El 15. El 15, ¿no? 15 kilogramos de carbonato de sodio. Y que necesitamos calcular agua, ¿no? Entonces arriba, ¿qué iría? 85. 35 kilogramos de agua. ¿Y eso cuánto les da? Profe, da 21.315.45. 21.315.45 kilogramos. Esa es la masa de agua y esta pues es la respuesta, la otra respuesta de la parte A. Esta es el agua que entra junto con el carbonato de sodio al primer tanque de mezcla para producir una solución al 15%, de manera que todo el carbonato se gaste en la reacción 1. Ese pues fue el panorama de ese cálculo que acabamos de hacer. Bien, ¿cómo eso hasta ahí? ¿Ha sido claro esto paso a paso? Solo Juan Esteban, Jefferson dice que bien. No he escuchado ni a Valeria, ni a Ángela. Carolina bien. ¿Qué más? Bueno, entonces, regresando un poco aquí a las preguntas, ¿cierto? Vuelvo. Ya la A está lista. Tenemos cuánto carbonato y cuánta agua entran al tanque de mezclado. De la B, pues hasta ahora sabemos cuánto ácido fosfórico puro, ¿no? Sería simplemente hacer una relación parecida a la que acabamos de hacer para hallar al 70% cuál sería la masa de ácido si fuera al 70% en lugar de puro, ¿no? Eso es un paso. Pero todavía nos queda faltando cuánto es el hidróxido necesario. Entonces, si nos fijamos en las reacciones, hay hidróxido involucrado en la reacción 2 y en la reacción 3. Ya sabemos cuánto ácido se va por esta reacción, entonces es fácil también por la estequiometría a partir de ese ácido que era el 10% que sobró del anterior,
reacciona para saber cuánto hidróxido en R3. Pero para saber cuánto hidróxido en R2, observen que de R2 pues no he calculado nada. Necesitaría la masa o de agua o de este fosfato o de este. Y si se fijan, todo este proviene de la reacción del primer neutralizador. Y no sobra, ¿no? Porque si observan acá, no queda Na2HPO4. No hay acá. O sea que todo el que se produce en la primera reacción se consume en la reacción 2. Entonces ese es el que nos va a permitir calcular cuánto hidróxido se necesita para R2 y con el ácido cuánto hidróxido se necesita para R3. La reacción es, creo que nos falta balancear una ecuación, ¿no? La primera, hemos usado R1 y no nos fijamos si estaba balanceada. Esperemos que lo haya estado, ¿no? ¿Lo está o no? Porque supusimos que era 1 a 1. A ver, sodio 2, 2, carbono 1, ácido, a ver, fosfato 1, hidrógeno, sí, está balanceada. La reacción 2, la ecuación, ¿está balanceada? Parece que sí, ¿no? 2 sodios, 3, 3. Sí, y la 3, la 3 sí necesita ajuste, ¿no? ¿Cómo ajustamos la ecuación 3? ¿Dónde ajustamos la reacción? ¿Qué representa la ecuación 3? ¿Qué pasó con el balanceo de esa ecuación? ¿Qué necesita esa ecuación 3? Pero pues ahí toca balancearla. En un sodio, So- ¿En 3 cuál? de hidróxido de sodio. 3 de hidróxido, pues, ¿cierto? Sí. 2 de agua también. Profe, ¿qué estamos haciendo? Balanceando una ecuación. Ah, O nosotros ya tenemos la masa Sería de verdad. ácido fosfórico. Hace rato. ¿Dónde estaba? Se nos perdió y volvió. Sí, porque ya conocemos de la reacción 1, ya calculamos este, ¿no? A partir de este. Ahora nos disponemos al hidróxido y estamos verificando que las ecuaciones estén balanceadas. Entonces, un 3 ahí y el hidrógeno, 3 en el agua, profe. 3. Y ya quedó, ¿cierto? Puede que sí, ¿no? Sí. Sí. Y tenemos acá, bueno, listo. Entonces, esta reacción sí es de 1 a 3. Bueno, listo. Entonces, nos disponemos a calcular el hidróxido de sodio, ¿no? Que es lo que nos falta, ¿no? NaOH. NaOH viene o se necesita en dos partes. Se necesita en R2 y se necesita en R3. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta que en los productos también sale hidróxido. O sea que el que se ingresa por acá como una solución al 15% debe ser el necesario para gastarse en estas dos reacciones y también para que sobre, de manera que sobren 100 kilogramos. Y eso pues lo haremos pues en unos momentos. Por ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuánto R2 se necesita, cuánto hidróxido se necesita para estas dos reacciones, para R2 y para R1. Bien, para R1 se hace con base ¿en quién? En el ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque el ácido fosfórico nos origina el Na2HPO4, que es el que reacciona en R2. Mirenlo acá. El ácido fosfórico produce este que es el reactivo acá. Y para R3 si es directamente con el ácido fosfórico que sobró.
O sea, con el H3PO4 hemos llamado que está en exceso. ¿Sí? Entonces, de esta forma vamos a proceder. Entonces, para R2, partimos del ácido. ¿Cuántos? Los 3.477,78 creo que eran kilogramos de ácido fosfórico, que son los que reaccionan en R1. Y de acuerdo a la ecuación, ¿sí? Los que 97,994 kilogramos de ácido fosfórico necesitan o producen más bien, fíjense en la ecuación. La ecuación me dice que una mol que pesa lo que les acabo de mostrar de ácido produce una mol de esto. Y luego que una mol de esto reacciona con una mol de hidróxido. Eso es lo que voy a hacer y eso lo podemos hacer en un solo paso. Entonces aquí vamos, ¿no? Desde R1 sabemos que una mol de ácido fosfórico produce una mol de Na2HPO4. Y no voy a usar la masa molar porque en la reacción 2 también tenemos una mol y sería tener la masa molar diciendo que se va a cancelar. Listo. Pues si hiciéramos la operación hasta este punto, calcularíamos cuánto fosfato ácido de sodio se produjo en moles. Y de acuerdo a la ecuación de la reacción 2, una mol de ese fosfato reacciona con una mol de hidróxido de sodio. Pero como necesitamos la masa, una mol de hidróxido de sodio, que de una vez yo podría haber puesto el 40 arriba. Son 40. Ah, bueno, aquí tenemos un problema de unidades, ¿no? Estos kilogramos son una kilomol. Entonces, más bien dejemos esto como gramos y moles, y al final esto de todas formas nos va a dar kilo, ¿no? Pero quitando este. Ahora sí. Entonces, esto nos cancela gramos de ácido fosfórico o gramos de ácido fosfórico. Estas moles que yo acabo de quitar, mol con mol de este compuesto. Mol de hidróxido. Y aquí aparentemente nos quedan gramos, pero recuerden que el kilo de acá está vivo. O sea que esto nos va a dar en kilogramos. Entonces, de nuevo, esto porque es en la reacción 1, esta es la cantidad de ácido fosfórico que reacciona en la reacción 1. ¿Sí? Y la reacción 1 me dice que una mol de ácido que pesa esto produce una mol de fosfato ácido. En la reacción 2 podemos ver que una mol de fosfato ácido reacciona con una mol de hidróxido. Y pues esta es la masa molar del hidróxido y eso es el hidróxido necesario para reaccionar en R2. ¿Cuánto es? 1419,58. 1419,58. ¿Les dio eso? Sí, profe. Listo. Entonces, ese es el hidróxido en R2. Ahora para el hidróxido en R3, ¿a partir de quién lo calculamos? Vuelvo aquí a la reacción 3. Pero pues ahí ya partiríamos del ácido que estuvo en exceso ahorita. Ya, ajá. O sea, de los 347, ¿no? Bueno, entonces para R3 serían
347.778 kilogramos de ácido fosfórico. Estos fueron los que sobraron de los 3.825, ¿no? Y la ecuación me dice que una mol de ácido fosfórico, que es esta, la masa, produce 3 moles o necesita 3 moles de hidróxido. Y puedo volver a la ecuación para que la vean, ¿no? La ecuación me dice que 97,994, que es una mol de esto, necesita 3 por la masa molar de esto, que es 40. Y ya directamente obtendremos los kilogramos de hidróxido de sodio que se necesitan para R3. $425.88. 25,88. Listo. Entonces, el hidróxido total que reaccionaría o que se necesita para las dos reacciones sería la suma de estos dos. Entonces, miremos cómo quedaría el balance del hidróxido de sodio. Entonces quedaría masa que entra más la masa producida es igual a la masa que sale más la masa consumida en las reacciones, ¿no? Entonces, como el hidróxido es un reactivo, no un producto, no se produce nada. Pero sí sabemos que están saliendo 100 kilogramos. Porque aquí nos dicen, miren, hidróxido de sodio, 1% de 10.000 son 100 kilogramos. Entonces, de la ecuación, lo que entra es lo que tenemos que calcular y lo que se consume será la suma de esas dos cosas que acabamos de calcular. Es decir, 1419,58 que se consume en R1 más 425,88 que es lo que se consume en R3. Entonces, la masa que entra debe ser 100 más 1419,58 más 425,88 kilogramos, kilogramos. Y esto nos da la masa de hidróxido que entra, ¿no? $1945.46. Bueno, ¿cómo nos pega hasta ahí?
ver cómo estamos aquí de asistencia. Edwin está 2 veces y hay 12, 10, nos faltan 4. ¿Quiénes son los evadidos? Anne Mary. em, María Paula. ¿Quién más me falta? Ah, ¿qué pasó con Valeria? Valeria estaba y Valeria se fue. Sí, falta. ¿Y qué pasó con la otra María Paula? Nos faltan las María Paulas. Ah, María Paula está con John Alejandro también, ¿o no? Con Esteban. No, no sé. Me confundo. No me da este balance. Está más fácil el del ejercicio. Bien, bien hasta ahí, ¿no? Entonces, recuerden que ese hidróxido no entra solo. Entra acompañado de agua, produciendo o conformando una solución a 15%. Entonces hay que calcular ahora sí las soluciones, ¿no? Porque la pregunta los va a marear con este movimiento. La pregunta es cuánta masa de ácido fosfórico al 70 y de hidróxido al 15, ¿no? Porque estas son soluciones, no son compuestos puros y ya con eso acabaríamos, ¿no? Entonces, para la B, ¿qué nos falta? El ácido fosfórico, bueno, de nuevo este es puro, ¿no? Hidróxido. El ácido fosfórico al 70%. Entonces sería el ácido suministrado, que son los 3825.56. ¿Lo dije bien o volví con la dislexia? Esto en kilogramos de ácido fosfórico, pero la solución es al 70%, o sea que por cada 100 kilogramos de solución, 70 kilogramos son de ácido fosfórico. Y esto nos daría la masa de solución al 70%. ¿Cuánto es eso? Profe, ¿Sí? es que estoy confundida. Sí. Porque cuando calculamos la masa de carbonato, eso nos dio al 15% de una. No. No, No, de hecho el carbonato. A ver, ¿dónde estamos? Uy, me fui muy atrás acá. Esa era la masa de carbonato puro, 3761. Pero ese carbonato se mezcla con agua para dar una solución al 15. Entonces aquí hicimos esto. Con la masa de carbonato, 15 kilogramos de cada 100 son carbonato, el resto es agua. Entonces aquí calculamos fue el agua. Porque estos se suministran separadamente al tanque de mezcla. 3761.55 es el 15% y el 85% restante es agua, ¿no? Que fue lo que nos dio acá. ¿Sí? es puro, ¿cierto? ¿Quién? Ok, El gracias. carbonato. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y acá 5.465.085. 5461.85. 65. Sí, como 85. 0.85, profe. Hay un cero antes del.
Ay, ¿qué pasó? 0,85 kilogramos de solución al 70%. Bueno, y de forma similar tenemos que calcular cuánto es la solución de hidróxido que está al 15%. ¿Sí? Porque aquí el diagrama nos dice eso. La solución de hidróxido que ingresa al segundo neutralizador llega al 15%. Y lo que calculamos con el balance de hidróxido es el hidróxido puro, que es de 1945,46 kilogramos de hidróxido de sodio. Pero en este caso la solución es al 15%. Entonces, ¿cómo uso eso? Para hallar la solución. Oh, 100 kilogramos de solución sobre bien. 15 kilogramos de NaOH. Y así obtendríamos los kilogramos de solución. Dentro de esos hay 1945,46 kilogramos de hidróxido. Doce mil novecientos sesenta y nueve punto 67. Kilogramos de solución. Y eso era. Ya con eso terminamos ese. Bueno, y ese final, ¿qué tal estuvo? Bueno, en caso de que quieran verificar si esto estuvo bien, yo les recomendaría que, como ya tenemos todo esto, podríamos hacer, por ejemplo, balance de sodio, porque el sodio entra por acá y entra por acá. El de fósforo no, porque pues ya el de fósforo lo usamos, o sea que todo lo que entra por acá, mientras que el sodio sale por estos dos compuestos y entra por este y por este. Entonces un balance de sodio nos diría si esta masa y esta masa quedaron bien calculadas. Pero bueno, eso será para el futuro. Entonces, de nuevo, el ejercicio pues nos daba reacciones completas, pero una en exceso. Lo importante era saber el ácido que entraba, cuánto iba por esta reacción y cuánto por este. Porque el ácido fosfórico lo encontramos con un balance de fósforo, luego con la relación del exceso, cuánto va por acá y cuánto por acá, y ya con saber cada uno de estos, pues simplemente con las estequiometrías de las dos, tres reacciones encontramos el resto de cosas, y eso era todo. Mm, yo diría pues que
La ejecución de este ejercicio les ayudaría un poco con el que tienen de tarea. Que no sé cómo irán con eso. Pero bueno, más preguntas sobre esto antes de que continuemos. ¿Sí fue claro? ¿O algo nos faltó por ahí? Por revisar. ¿Preguntas adicionales antes de que sigamos? Bueno, ninguna parece. Con esto regreso a la primera serie de ejercicios que habíamos comenzado a hacer. Hicimos creo que solamente el primero, el segundo creo, y luego saltamos por allá como a quinto, sexto, no recuerdo, algo como eso. Entonces, el ejercicio 3 de la primera hoja de ejercicios nos plantea unas reacciones, parece ser que compiten o que están involucrando el mismo reactivo. Pueden ver que aquí el etano, por un lado, se descompone para dar etileno e hidrógeno, y por otro lado, cuando se produce hidrógeno, el hidrógeno de acá también puede reaccionar con el etano para dar metano. ¿Sí? Entonces, en las reacciones que son sucesivas o que hay algún tipo de reacción tal vez no deseada, aquí tal vez si el propósito es producir etileno, la reacción en la que se produce metano es una reacción indeseada. Entonces, por eso aquí las preguntas nos dicen al final que hay que calcular la selectividad. ¿Sí? La selectividad, que es una propiedad que habíamos definido antes. Entonces, es importante, también puedes ver esto, y también nos preguntan qué es la conversión. Bueno, nos dan una conversión. Considero pues importante este ejercicio porque se utilizan unos términos, unos conceptos que habíamos definido pero que no habíamos usado pues hasta ahora, ¿no? Conversión sí, nos dan la conversión fraccional, que es esta. Nos dan un rendimiento fraccionario y hay que calcular una selectividad. O sea, hay tres cosas importantes pues allí, cómo utilizar esas relaciones para hacer el cálculo. Bien, lo primero que deberíamos hacer sería como siempre un esquema de ese proceso. Recuerden que en ese esquema nuestra unidad de proceso se conoce como reactor. ¿Qué le está ingresando a ese reactor? ¿Qué le ingresa? Aquí dice, la alimentación consiste, ahí está pues la información. Creo que sería 90% de etanol, ¿no? Etano. Le ingresa etano, ¿cierto? Al 90%. ¿Y qué más? Y 10% el inertes. otro es O 10% sea, inertes. inertes, 10%. ¿Sí? Bueno, esa es la información que dice acá, ¿no? La alimentación consiste en 90% molar de etano y el resto de sustancias inertes, ¿cierto? Eh, Información de la conversión fraccional. ¿Qué significa ese 0.55? Significa que de cada una mol de este etano que entra, solamente 0.55 moles del mismo compuesto son las que reaccionan.
Eso significa esa conversión, ¿sí? Que de cada mol que entra, 0.55 moles sin reacción, o sea que el resto de los 0.45 quedan sin reaccionar. Y el rendimiento fraccional del etileno, ¿qué es este? Bueno, hay algo importante acá que es que esa conversión fraccionaria significa, porque observen que en las dos ecuaciones se gasta etano, ¿no? En esta primera y en esta segunda reacción se gasta etano. O sea que podemos decir que son por cada mol de etano, 0.55 reaccionan en las dos reacciones, ¿sí? O sea, en total. Porque aquí en la otra nos están dando información del rendimiento fraccionario del etileno, o sea, este particularmente. Esa información nos permitirá establecer esas 0.55 por cada mol, cuántas se van por acá y cuántas se van por acá a reaccionar. Entonces, el 0.48 significa que de cada una mol de C2H4 teóricas que se calculen por la estequiometría, solamente se producen 0.48 moles. O sea que la eficiencia de la reacción es solamente del 48%. De cada mol que uno calcularía de etileno producidas, solamente se producirían 0.48. Recuerden que el rendimiento de las reacciones no siempre es del 100%, pues por diferentes tipos de cosas. De hecho, aquí una de las cosas que hace que no todo se convierta en etileno es que hay una reacción secundaria en la que el etano también da metano. Entonces, no solamente que la primera reacción o que las dos reacciones son incompletas, sino que una parte del etano reacciona por acá y otra por acá. O sea, hay una reacción indeseada. Por eso, pues, la producción es de menos del 100%. Bien, con base en eso, yo quiero que ustedes me digan qué compuestos creen que salen de ese reactor. Bueno, por uno de los productos, ¿no? O sea que saldría quién. ¿Qué sale? Pues saldría C2H4, hidrógeno y CH4. Mm. No, hidrógeno. Esos son los productos, ¿cierto? ¿Y esto es lo que sale o qué? Y si la conversión de las reacciones no es completa, como no es, tiene que salir también Bueno, también salen C2H6 inertes. Pues. y también salen inertes. ¿Sí? Entonces vienen todo lo que sale, ¿no? Los productos. Pero hay algo pues importante, ¿no? ¿Será que todo el hidrógeno que se produce en la primera reacción se gasta en la segunda? Pues seguramente no, porque la reacción 2 tampoco es completa. O sea, salen los productos y sale el reactivo que no reaccionó y salen los inertes que pues por su naturaleza no reaccionan. Profe, ¿Sí? eso le preguntar del hidrógeno. Esas reacciones siempre tienen un orden. Ahora sí. No, estas reacciones cuando son competitivas, claro, primero necesitamos que una pequeña cantidad de etano produzca etileno e hidrógeno, para que después ese hidrógeno reaccione con el etileno. O sea que sí, esa reacción se produce primero que esta, porque esta no se puede producir hasta que no haya hidrógeno, porque en la entrada no hay hidrógeno. Pues el hidrógeno para esa segunda reacción se produce de la primera. O sea que sí hay un orden, una secuencia en esas reacciones. Pero digamos, el etano que sobra reacciona en la segunda. No, no, es una reacción competitiva, es decir, que mientras esté produciendo hidrógeno, ese hidrógeno va a tratar de reaccionar con el etano también. Por eso es una reacción indeseada y se presenta simultáneamente también. Bueno, y entonces, ¿por qué queda hidrógeno? Queda hidrógeno porque suponemos que la reacción de mayor rendimiento es la primera.
O sea que, o sea, si fuera, por ejemplo, que que entraran 2 moles de etano, por ejemplo, una reacciona por acá y otra por acá, pues en ese caso ahí sí no sobraría hidrógeno, ¿cierto? Pero con estas relaciones podemos ver que la reacción en la que se produce etileno, que es esta, solamente 0,48 moles vienen por acá. O sea que hay unas moles que salen por otro lado, pero hay que tener en cuenta que no todo el etano está saliendo. Entonces sí, Mejor, hay que suponer que el hidrógeno sale también. mejor dicho, como la eficiencia no es del 100%, sale de todo. Sí, sale de todo. Gracias. Bien, entonces esto es, ¿no? ¿Dónde creen que sería conveniente poner la base de cálculo? Pues si se fijan en el dibujo, ¿qué conocemos? ¿Conocemos algo de la salida? Pues ponemos que sale, ¿no? Pero Mm, no sabemos nada. Entonces la base de cálculo, ¿dónde es conveniente? A la entrada, ¿no? O sea que, y como los porcentajes son molares, entonces vamos a calcular, vamos a poner la base de cálculo como 100 moles alimentadas. Esa será pues la base de cálculo de las moles que entran. Bien. Bueno, aquí hay otra cosa, ¿no? Listo. Si son 100 moles alimentadas, entonces esas 100 moles alimentadas se dividirían en ¿qué? C2H6 e inertes, ¿no? ¿Cuánto de etano hay en 100 moles? Si la composición es esta que está acá, 90 moles. 90 moles. Y de inerte serían 10 moles. ¿Listo? Pero de esas 90 moles, no todas reaccionan porque, según esto, las que reaccionan son solamente esta fracción. Entonces vamos a hallar las moles de etano que reaccionan. Y esto es en las dos reacciones, en R1 y en R2. Y eso lo hallamos con este 0,55. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, 90 moles de etano por, ¿cómo sabemos las que reaccionan en total? por ahí no sería sacarle eso, el 55%. Esa fracción, ¿cierto? Sería una mol según el rendimiento, perdón, el rendimiento, no, la conversión total del etano. Por cada mol de etano, solamente 0,55 moles reaccionan. O sea que el 55%, que es la fracción del 0,55, son las moles que reaccionan, ¿no? Entonces eso sería 49,5, ¿no? Pero recuerden que estas son tanto las que van por R1 como las que van por R2, sumadas, ¿no? Ya que hasta ahora hemos usado esta fracción de conversión, pero no hemos usado esta fracción de rendimiento. Bueno, ese es el primer paso. ¿Qué tal ese paso? ¿Bien? El ejercicio pues es un poco más sencillo en cálculos, en cantidad de cálculos y no requiere cálculos de balances elementales, pero sí es importante reconocer para qué se usan cada una de esas cantidades, tanto el rendimiento como la conversión.
¿Va bien ahí? ¿Va bien esto? Sí. Bueno, esta fracción de 0,48, ¿a cuál de las dos reacciones se refiere? Esta de 0,48. Es la reacción en la que está involucrado el etileno, ¿no? Dice que por cada una mol que uno calcule teóricamente, solo se producen realmente 0,48. Entonces, si nos fijamos en las ecuaciones, la ecuación que involucra al etileno es la primera. O sea que si yo sé cuánto realmente se produce, entonces puedo saber cuánto del etano reacciona acá. Bueno, pero no hemos hecho la verificación de si las reacciones, las ecuaciones están balanceadas. ¿No están? Ahora, la primera, 2, La segunda 2. es la que habría que balancear. La segunda, ¿cierto? Sí. Con un 2 ahí. Creo que ya. La segunda ya nos queda con un 2 en el metano. Ya quedó lista. Bien. Entonces, vamos a usar este rendimiento del 0,48 para calcular cuánto de este metano, perdón, de este etano, cuánto realmente es el que reacciona. Entonces yo voy a poner ese título, ¿no? Entonces, moles de etano que reaccionan en R1. Y pues aquí voy a escribir la reacción, ¿no? Que es, está fácil, ¿no? C2H6 más, bueno, se descompone, ¿no? Se descompone para dar etileno más hidrógeno. Y pues ya está balanceada. Entonces, según el 0,48, ¿sí? Por cada mol teóricas, voy a volver a escribirlo acá. 0,48 moles de este son las reales por cada una mol de C2 teóricas o la que uno supone, ¿no? Las supuestas. Entonces, cuando uno calcula lo teórico, uno supone varias cosas, ¿no? Una, que el rendimiento de la reacción es del 100%. Y la otra, cuando lo hace, es que supone que no hay reacciones indeseadas. O sea que en este caso uno supone que todo el etano reacciona en R1. ¿Sí? Entonces, supone que el rendimiento es del 100% y que no hay reacciones indeseadas o reacciones secundarias. Eso es para calcular el teórico. Entonces, la razón por la cual no todas las moles que uno supone se convierten en etileno, es porque, primero, la reacción no es completa y segundo, porque hay reacciones indeseadas. Entonces, para calcular estas moles teóricas, entonces suponemos estas dos cosas. Si ese es el supuesto, entonces para calcular las moles de C2H4 teóricas, lo hacemos a partir de todo el etano que hay disponible, es decir, las 90 moles de etano. Y usamos la estequiometría. La reacción me dice que una mol de etano produce una mol de etileno. Una mol de etano produce una mol de etileno. O sea que teóricamente deberían producirse 90 moles de etileno.
teóricamente, ¿no? Pero las moles reales de etileno que se producen, pues ahora sí usamos esta fracción. Es decir, 90 moles de etileno por el rendimiento de la reacción que no es del 100%, que me dice que por cada mol de etileno realmente solo 0.48 moles, bueno, teóricas, ¿no? Solamente 0.48 moles de este se produce. Por 0.48, eso me da 43,2 moles de etileno producidas, ¿no? O sea que ese es el rendimiento real, ¿no? ¿Cuántas moles que realmente se producen de etileno? Pero si recuerdan el título me está obligando a calcular las moles de etano que reaccionan en R1, ¿no? O sea, las que sí reaccionan. Entonces, como sabemos cuántas se produjeron de este realmente por esta reacción, pues podemos calcular cuántas de estas se reaccionaron en R1. Entonces, las moles de C2H6 para producir el etileno, que son las de R1, se calculan a partir de esas 43,2 moles de etileno, ¿no? Porque para producir estas 43,2 moles se necesitaron 1 a 1, ¿no? Esto pues es importante, ¿no? Entonces recuerden, etileno realmente se produce solamente 0.48 por cada mol teóricas. Las moles teóricas las calculamos como si todo el etano reaccionara por esta reacción que es la reacción principal y que la otra es una reacción secundaria. Entonces suponemos como si las reacciones indeseadas no ocurrieran para calcular lo teórico, ¿sí? Pero de ese teórico solamente el 0.48 en fracción es lo que realmente se produce. Lo que nos lleva a calcular que las moles de etano necesarias para producir esas 43,2 moles de etileno son las mismas, ¿no? Porque la reacción es de 1 a 1, o sea, estas 43. ¿Qué significa eso? Que de las 90 moles que entran de este etano, 43,2 reaccionan realmente en la reacción 1. ¿Sí? Y si recuerdan, anteriormente ya habíamos calculado cuántas moles reaccionan en total, porque el rendimiento, pues la conversión la fraccional o fracción de conversión del etano era solamente de 0.55 de las 90. Entonces recuerden, rendimiento del 100% y no reacciones, y que no hay reacciones indeseadas para calcular las que teóricamente se producen. Pero ya sabemos que en total la conversión es del 55%. De las 90, el 55% reaccionan en las dos. Y con lo que acabamos de calcular, calculamos cuánto va por R1, el resto será por R2. Entonces lo que nos faltaría hacer sería una resta. O sea que las moles de C2H6 que participan en R2 serían las totales que reaccionan, que son las 49,5. Las totales que calculamos con base en la conversión total, menos las que participan en la reacción 1, que son estas. Y aquí pues ya podemos ver también pues la respuesta para la pregunta, creo que fue Sofía, que reconocí la voz,
de cómo saber si realmente las reacciones son completas o si una ocurre primero y la otra después. Pues de las 90 moles que entran, solo 49,5 reaccionan en las dos reacciones en total, ¿no? Y la principal reacción se lleva 43,2 moles de ese etano. Solamente 6,3 moles son las que reaccionan en la reacción indeseada, ¿no? Que es la reacción 2. ¿Sí? Bueno, esto hasta aquí era pues como lo nuevo y la forma de utilizar esas relaciones. Entonces, no sé si ya terminaron de tomar nota para yo simplemente hacer un resumen de lo que hicimos hasta acá. Pregunta. Profe, ¿y cómo se respondería lo de la selectividad? Sí, ya voy hacia allá. Pero bueno, solamente era pues para hacer un resumen de qué hicimos. No sé quién más habló por allá atrás. Alguien más estaba hablando, preguntando algo. ¿No? Bueno, entonces, nuevamente, comenzamos, ¿no? Nos decían que la alimentación consiste en 90% de etano y 10% de inertes. Adicionalmente nos decían que la conversión fraccionaria del etano es del 55, es decir, que de cada una mol que entra, solo 0,55 moles reaccionan en las dos, tanto en la principal como en la reacción secundaria. ¿Sí? En las dos. Y que el rendimiento en la producción del etileno es del 0,48, o sea que de cada mol teórica de etileno que se produce, realmente solo se obtienen 0,48 moles. Entonces, la base de cálculo se tomó en la entrada, 100 moles alimentadas, lo que nos da 90 de etano y 10 de inertes. Las moles totales que reaccionan de etano las calculamos con base en esas 90 moles y con la conversión total del etano. Y eso nos da que 49,5 moles reaccionan en las dos. Para saber cuánto reacciona en la primera reacción, que es la principal, usamos la conversión fraccionaria del etileno, que nos dice que cada mol teórica realmente solo reaccionan o se obtienen, perdón, 0,48. Cuando se calculan las teóricas se debe tener en cuenta que la reacción, o se supone que la reacción es del 100% y que no hay reacciones secundarias, es decir, que todo lo que hay reaccionaría por acá. ¿Cuánto hay? 90 moles. Y con base en esto calculamos cuánto teóricamente de etileno se debe producir. Estas son las moles teóricas. Pero sabemos que no es así porque la conversión es solamente del 0,48. O sea que el 48% de las 90, estas son las que se producen. Y para que se produzcan estas 43,2 moles necesitamos la 1 a 1, la misma relación, las mismas moles de etano. Entonces, las moles de etano que se van por la segunda reacción son estas. Entonces, si se fijan, ya tenemos hasta este punto cuánto etano se va por acá y cuánto etano se va por acá. Entonces, podríamos calcular, por ejemplo, con el etano que se va por acá, cuánto metano se produce. Con el etano que se va por acá, cuánto hidrógeno se produce acá. Y con este etano que se va por acá, cuánto hidrógeno se consume y terminar de hacer el balance. ¿Sí? Y lo de la selectividad es una relación, a ver, la selectividad. Bueno, por aquí estaban estas relaciones. La fracción de conversión son las moles consumidas por las moles suministradas. Por eso usamos 90 y ya, ¿no? Y por acá está la selectividad que dice moles formadas de producto deseado sobre moles formadas de producto no deseado. O sea que aquí arriba, este serían las moles realmente formadas de etileno y estas serían las moles de metano, que es el producto indeseado. Y así se terminaría pues ese balance. No sé si ya con eso, John Alejandro, le respondí la pregunta. Alejandro.
¿Cómo, profe? No escuché bien. La selectividad se calcularía así. En el numerador, las moles del producto deseado, que es etileno. Y en el denominador, las moles del producto no deseado, que sería etano. Y así se calcularía la selectividad. Bueno, igual pues considero que mañana podríamos terminar este ejercicio, que lo que falta pues es más bien poco. ¿Quieren antes de terminar alguna pregunta adicional? Lo pongo porque tal vez alguien esté terminando de tomar apuntes. Bien, entonces con esto terminaría y mañana pues nos veríamos en la universidad para terminar este y comenzar con los ejercicios de eh, combustión. Son, pues, también hay mucho de conversión, de rendimiento real y todo eso. Entonces me despido de ustedes y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, profe.